Algunas características de la población colombiana a mitad del siglo XIX es que una muy buena parte de la población se encontraba en zonas rurales, pero a mediados del año 1870 se vio marcado un claro crecimiento de las zonas urbanas, sobre todo en aquellas que estaban vinculadas con el mercado internacional. Por ejemplo, en Bogotá en 1851 tenía una población de 29.649 y en 1912 pasó a tener una población de 121.257. Medellín, que es donde surge una industria pequeña gracias a los negocios del café que estimulaban a la industria. En 1851, con una población de 13.755, pasó a tener una población de 71.004 habitantes. Y así con otras urbes como Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Manizales que aumentaron su población drásticamente. Las parejas casadas mostraron un indicativo de que el hombre trabajaba en el campo y la mujer en trabajos artesanales, como en los textiles, sobre todo en los departamentos de Santander, Boyacá y Cauca. Aunque después de 1892 esta tendencia fue cambiando, debido a que como el comercio fue creciendo, los hombres ahora se dedicaban a trabajos relacionados al comercio y las mujeres solamente al hogar, ya que ellas al obtener estos trabajos pues tenían mucho mejor poder adquisitivo que trabajando en el campo. Durante la mitad del siglo XIX es por carecer de la educación formal, ya que si de por sí las escuelas eran ya bastante exclusivas para las zonas urbanas, adentro de estas zonas también era bastante limitado, ya que tener los recursos para acceder a ella era bastante difícil. Pero aún así, durante 1850 y 1875 se dio una alta tasa de crecimiento de personas que pudieron acceder. Esto solamente fue frenado por una crisis económica y política que duró entre 1875 y 1890. Ya después de 1890 esta tasa siguió creciendo. Las regiones con los índices más altos de nivel de escolaridad se registraron en Antioquia, Cundinamarca y Santander. Además, en 1867 se crea la Universidad Nacional y en 1887 se funda la Escuela Nacional de Minas en Medellín, permitiendo la consolidación de la geográfica del sistema de transporte. Después de la independencia, el patrón de cómo estaban organizados los territorios era de la siguiente manera. La región oriental del país la está conformando la altiplanicie cundiboyacense y la Hoya de Suárez. La región suroccidente la conformaba Pasto, Tuquerres, Popayán y Cali. Y por último el centro de Antioquia y las regiones costeñas vecinas como Cartagena y Santa Marta conformaban la cuarta región más importante. Durante y después de las colonias, las vías y los sistemas de comunicación entre las regiones suponían un problema, ya que las distancias, las vías y obstáculos naturales como montañas y selvas dificultaban su acceso. Debido a estas complicaciones y barreras, las urbes tenían a crear caminos de herradura con los lugares más cercanos a ellos, limitando así el comercio interregiones. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la autosuficiencia en los diferentes mercados locales era muy marcada, ya que debido a su limitante en el comercio debían diversificar sus productos lo más que pudieran, por lo que solamente aquellas zonas que pudieran tener conexión directa con el comercio anterior se dedicaban a especializarse en un producto. Pero además, durante el siglo XIX, los esfuerzos en mejorar las vías se enfocaban solamente en crear rutas para el comercio exterior. Por esta razón, las principales urbes se esforzaron en lograr conexiones con el río Magdalena, ya que de esta forma podían sacar sus productos al exterior, por lo que en 1870 sería un gran esfuerzo en lograr establecer la navegación a vapor, pero esta solamente pudo ser logrado hasta 1850, pero con varias implicaciones, ya que se originaron monopolios, lo que ocasionaba altas tarifas, por lo que a pesar del avance, la utilización de los champanes
daba mejores resultados, pero esta situación no podría ser posible sin la inversión extranjera, principalmente proveniente de Londres, ya que productos como el café, tabaco y aguardiente eran muy apetecidos en el exterior. Hacia 1870, Colombia también se subió a la fiebre de los ferrocarriles, que duró un poco más de 30 años, y desplazando así el interés por las carreteras. Empezada esta fiebre hacia 1880, ya sentía 100 kilómetros operando, y en tan solo 18 años después pasaron a 550 kilómetros de vías férreas que están operativas, permitiendo mejorar la conexión con los puertos y dar apertura a colonizar nuevas áreas improductivas. Una de las vías férreas más importantes fue la que se hizo con el canal de Panamá. Una de las vías férreas más importantes fueron Barranquilla, Sabanilla, Cúcuta, Zulia, Buenaventura, Cali, Bogotá, liberal entre 1850 a 1899. La población y el medio geográfico. El crecimiento y la introducción regional de la población a mitad del siglo XIX sigue una tendencia de crecimiento, esto con una tasa de 1,5% anual durante 1843 a 1912, ya que la tasa de natalidad estaba por encima del 4% anual entre 1823 a 1892, debido a que era casi inexistente las medidas de control y prevención de nacimientos y las uniones tempranas. También otra cosa a tener en cuenta es que en su momento era muy impreciso saber a ciencia cierta cuánta población había, pero hay ciertos censos que se han hecho a lo largo de la historia que sí permitieron tener cercanía o cierta certeza para saber cuánta población había. Un censos fueron los que se realizaron en 1851 y 1870, que aunque presentaron un problema de recuentos incompletos, ya que solamente se hicieron en 6 estados y no a nivel nacional, tuvieron cierto nivel de certidumbre. Otros censos también bastante importantes fueron los que se realizaron a comienzos del siglo XIX, que fueron los de 1905 y 1912, pero entonces ya con una cobertura nacional. La expansión de la frontera agrícola y la transformación de la agricultura, los procesos de colonización. Durante el siglo XIX en Colombia ocurrió una fuerte expansión de la frontera agrícola en todo el país, sobre todo al norte de Antioquia, pero esta expansión implicó ciertas afectaciones geográficas, sociales y culturales, ya que las condiciones de los dueños de la tierra, el auge del comercio y el desarrollo agrícola supusieron un cambio en las estructuras organizativas. Con esta nueva dinámica de expansión hubieron 3 agentes que entre ellos se crearon conflictos, ya que por un lado teníamos una colonización familiar que eran los pequeños agrícolas que buscaban una producción independiente y que a pesar de que su producción no era a gran escala, eran ellos quienes satisfacían la demanda de los alimentos de las zonas cercanas. Por otro lado tenemos a los colonos, que eran un grupo de empresarios o personas adineradas que buscaban por medio de las concesiones territoriales convertir estas tierras en grandes haciendas ganaderas o en cultivos de exportación. Y por último, el otro agente eran los dueños de la tierra, ya que después de la independencia quedaron grandes terrenos baldíos, los cuales representaban un gran interés para los colonos. El comercio exterior. El papel estratégico del sector externo. Durante el siglo XIX, la economía colombiana se caracterizaba por una serie de situaciones que le dan bastante rigidez, sobre todo en el ámbito rural. Algunas de estas limitaciones tenían un origen institucional que impedían la movilidad de la tierra, las manos muertas, censos no redimibles o la mano de obra, resguardos y esclavitud. Y estas fueron removidas gracias a las reformas liberales a mediados del siglo. Se hacía muy difícil estimular el aumento de la producción en el sector agrícola, más allá de las tasas de crecimiento de la población, eran las que generaban estas limitaciones en el mercado. Estas limitaciones fueron expresadas una y otra vez por los comentaristas del siglo XIX, quienes señalaban que cualquier aumento de la producción de bienes de consumo interno se enfrentaba con la imposibilidad de vender los excedentes respectivos
y con las dificultades y el costo para llevarlos a mercados más lejanos. Por tal razón, solo los sectores vinculados al comercio exterior podían, dentro de los marcos de una escasa comunicación de capitales líquidos, responder a oportunidades que surgían ante todo, pues en ciertas coyunturas. Por la alza de los precios que experimentaban en el exterior algunos productos cuya oferta local podía expandirse sin demasiado exterior representaba pues el único mecanismo que podía producir estímulos notables para incrementar la producción agrícola. La estructura económica del país limitaba pues en una gran medida las oportunidades generadas en los mercados internacionales, ya que la distribución de la población en las altas zonas de las cordilleras hacía que la mayoría de las áreas ocupadas del país se encontraran pues, fuera de las áreas tropicales, donde pues se podía impulsar la producción de vinos con demanda a Europa. Y la distancia de las costas también impedía cualquier producción para la exportación de los altiplanicies, donde se cultivan ante todo pues, las papas y trigo. Por esto, la gran transformación del sistema económico mundial caracterizaba en el siglo XIX por la expansión de la producción por fuera de Europa. De buena parte de los bienes alimenticios consumidos en el viejo continente, sobre todo por los granos y las carnes, se localizó en otras áreas como Argentina, Estados Unidos y Australia. Los movimientos de capital europeo que estimularon la expansión acelerada de las economías dependientes exportadoras apenas rozaron Colombia. A las dificultades pues, para movilizar recursos locales, al atraso del sistema de transporte y a las limitaciones de los mercados internos, se añadió también la ausencia de toda inversión significativa de capital extranjero a finales del siglo. Las exportaciones colombianas vivieron una fase de expansión y de diversificación entre 1850 y 1882. Este periodo se inició con una etapa vigorosa de crecimiento centrada en las exportaciones de tabaco y en menor escala de quinta y sombreros, ya que para la fecha 1854 y 1858 el tabaco representaba ya el 28% de las exportaciones, mientras el oro, pues sin reducir su valor, disminuyó su participación en las ventas eternas del 75% al 33%. La quina y los sombreros de paja llegaban a representar cada uno casi el 10% de las exportaciones durante estos años. A finales de la década, el tabaco se había convertido en el principal renglón de la exportación y representaba casi el 40% de las ventas externas. El periodo de 1870 a 1882 fue también de rápido crecimiento, aunque estuvo interrumpido por una violenta pero breve caída entre 1875 y 1877. Las exportaciones de productos diferentes al oro, que eran inferiores a 5 millones de pesos anuales a finales de los años 60, superaron los 11 millones de pesos en el año más alto del periodo, que fue el 1882. El periodo de 1883 a 1891 estuvo dominado por una gran depresión bastante aguda que duró hasta 1887, durante la cual desaparecieron prácticamente las exportaciones de quina. La recuperación de los precios internacionales del café y el aumento de la producción de metales preciosos permitieron la recuperación del valor exportado entre 1887 y 1891. Con el colapso de las cotizaciones del café y la Guerra de los 1000 días, iniciada en 1899, el comercio exterior del país se sumió a cerrar el ciclo en la crisis profunda. Entre 1840 y 1845 y 1898, la población del país aumentó a un 127%, mientras que las exportaciones reales se multiplicaron por un 5,7%. Esto quiere decir que comparada con los años 40, las exportaciones a finales del siglo eran aproximadamente de 2,5 veces la de aquellos años. Pues viendo estas cifras vemos un incremento muy acelerado en las exportaciones del país. Entre 1802 y 1804 y 1898 las exportaciones reales se multiplicaron por 6 y las exportaciones per cápita apenas se incrementaron en el 58%. Las importaciones. En ausencia de flujos importantes del capital en cualquier dirección, el valor de las importaciones tenía que seguir el comportamiento de las ventas externas del país.
Sin embargo, las cifras no muestran siempre la estrecha correspondencia que teóricamente pues debería existir las entre cifras las nacionales con las que se reportan como exportaciones a Colombia. Los países con los cuales se hacía el grueso del comercio internacional, es posible construir series relativamente confiables de las compras externas colombianas. Las cifras para 1854-1858 están a todas luces subestimadas. En los años siguientes, el hecho de que sean conscientemente inferiores a las exportaciones se debe, ante todo, a que se trate de cifras de FOE, lo que quiere decir que no incluyen los costos de transportes, fletes, seguros ni los costes financieros que deberían asumir los importadores. A partir de 1882, el valor de las exportaciones se mantuvo casi constantes hasta finales del siglo, aunque sufrió pues algunas caídas fuertes, sobre todo a mediados de la década de los 80. Las cifras globales ocultan un fenómeno de primordial importancia, ya que modificó la capacidad real de importación del país mucho más allá de lo que parece a primera vista. Puede decirse que si de 1840 a 1845 a 1998 las exportaciones reales crecieron en 4,70%, el quantum de importaciones se elevó cerca de 700%. Y en términos per cápita, mientras que cada colombiano en 1898 exportaba 2,5 veces lo que se había exportado en 1840-1845, las importaciones se habían multiplicado por 3,6%. Los textiles fueron el renglón más importante de las exportaciones a lo largo del siglo. A finales del siglo se advirtió un rápido crecimiento de este tipo de bienes, probablemente como resultado de la expansión del sistema ferroviario, con sus elevados gastos e instalaciones de rieles y material rodante, y así como la importación de papel ayudaba a mantener los combates ideológicos que se desplegaban en toda clase de publicaciones. En las importaciones de armamento, aunque no muy elevadas, estas garantizaban que habría con qué hacer las guerras civiles. El origen y el destino del comercio exterior. Antes del despegue exportador de mediados del siglo, el grueso del comercio exterior colombiano se realizaba con las colonias inglesas del Caribe, sobre todo con Jamaica. A partir de 1850, el creciente volumen del comercio se dirigió hacia los países europeos y Estados Unidos. Aunque Inglaterra mantenía su posición predominante y su participación global, tendió a disminuir paulativamente. Esto fue un proceso muy importante. Dejó de pagarse las importaciones con oro o moneda. Era preciso mantener relaciones comerciales con los países consumidores de tabaco y de los demás productos exportados del país. Si las exportaciones colombianas anteriores de los años 50 era todo de metales preciosos y dinero, iban dirigidas a su casi totalidad a Inglaterra, aunque pues siempre a través de las Antillas. A partir de mediados del siglo del auge tabacalero, empezó a diversificar el destino de las ventas colombianas. El comercio con Estados Unidos, que hasta mediados del siglo había tenido como un componente principal a la reexportación de productos ingleses, se mantuvo ante todo con productos alimenticios como harina de trigo, azúcar y manteca. Alemania, cuya participación con las importaciones colombianas creció a partir de la década de los 60, 70, envidia una serie variada de productos como alimentos y bebidas, cerveza, manteca y arroz, textiles, sobre todo la lana, y una miscelánea de productos industriales, sobre todo metales y químicos, papel y loza. La fusión del Estado. Las reformas liberales de mediados del siglo. El gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue desde 1845 hasta 1849, elegido en nombre del conservatismo, lo más relevante de su periodo fue que él contribuyó a imponer unos principios liberales en el manejo del Estado. La idea que predominaba era que el Estado debería limitar en la medida de lo posible su intervención en la vida económica, dejando las actividades productivas a la iniciativa privada, y lo único que sí debería intervenir era en la educación pública y en el desarrollo de las obras, en especial las vías de comunicación. Los grupos dirigentes consideraban importante montar los sistemas tributarios coloniales centrados en los monopolios, ya que estos constituían obstáculos a la actividad privada. En el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera se promovió la privatización parcial del negocio del tabaco, reorientándolo hacia el mercado externo, y esto se debió a que se habían puesto a la idea de que el desarrollo económico dependería en primer lugar del crecimiento del desarrollo internacional. Siguiendo a la administración de José Hilario López, el cual fue elegido en el fortalecimiento del liberalismo, él contribuyó
acelerar la ruptura con el pasado colonial. Durante su gobierno tomó medidas de profundo impacto social como lo fueron la abolición de la esclavitud y la reiteración de la eliminación de los resguardos. Hasta ese momento todavía seguía vigente el sistema que había regido durante la colonia. Las rentas estancadas que constituían la más importante fuente de ingreso brutos del gobierno, la cual se le añadió un segundo término que era los derechos de importación. En ese entonces existían dos impuestos a la producción, que era el diezmo, el cual recaía sobre la producción agrícola y se destinaba al mantenimiento del culto, aunque era recaudado por el Estado, y el quinto de oro, que era sobre la producción del metal. En 1848 los monopolios representaban casi el 56% de los ingresos y las aduanas el 22%. Y en 1850 fueron aprobadas las leyes de descentralización de rentas y gastos. A las provincias se les cedieron las rentas de diezmo y el quinto de oro. Y por último, las leyes de descentralización autorizaban a las provincias para modificar en el futuro sus sistemas de renta. La era de los radicales. El gobierno central, pese a la disminución de los impuestos, se benefició con el aumento de los ingresos aduaneros por el auge exportador que hubo en 1850 hasta 1875, por lo que para la década de los 70 recuperó los niveles de los 40, aunque si bien los ingresos brutos eran similares, en la situación fiscal resultaba más cómodo para este régimen, y era por dos razones. Primero, que los ingresos netos se incrementaron mucho, pues los principales recursos tributarios de los 40 eran los monopolios, que tenían un costo de recaudo muy elevado, que se acercaba casi al 50%, mientras que en el régimen posterior a 1850 la principal fuente de ingreso fue la aduana, un costo de recaudo cercanos al 10%. Según los gastos militares del gobierno, fueron descendiendo al disminuir el número de pensionados y veteranos de las guerras de independencia, por lo que se podría decir que en cualquier caso el sistema tributario nacional diseñado a mediados del siglo solo permitía recaudos muy bajos en comparación con otros países latinoamericanos. La regeneración. Desde el año 1878 a 1886 se marcó un periodo de transición hacia una reorientación política drásticamente en el gobierno nacional, y eso se debió al descontento conservador con los gobiernos liberales, el cual se fue reforzando por el convencimiento de que las instituciones de 1863 no ofrecían garantías adecuadas para el progreso del país. Y en 1878 fue elegido presidente el liberal independiente Julián Trujillo, y en su gobierno se iniciaron algunos de los cambios políticos que proponían los defensores de la regeneración administrativa del país y que estaban orientados por Rafael Núñez. Además de las reformas en la tarifa aduanera, la política fiscal característica de la regeneración se empeñó en aumentar los ingresos del gobierno central buscando nuevas fuentes rentísticas, y a partir de 1886 se estableció el impuesto nacional de cuello en reemplazo a los impuestos departamentales. Problema de la deuda externa. La deuda externa heredada de la independencia y de la Gran Colombia se convirtió en una fuente de dificultades en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque el gobierno trataba de reservar algunos ingresos fiscales para garantizar el pago de los acreedores, las dificultades inesperadas hacían que tuviera que suspender los pagos. Y hasta 1861 se firmó un nuevo convenio que terminó el valor de la deuda hasta entonces en 36,2 millones, y según el nuevo arreglo el gobierno se comprometía a reservar una proporción creciente de las rentas de aduanas y la totalidad de los ingresos del ferrocarril de Panamá para su servicio. En todo caso, como los pagos efectuados por intereses resultaron inferiores al 1% del capital adeudado durante los 70 y el Estado no cumplió la totalidad de sus compromisos, ya que nunca se entregó a los acreedores el valor de la participación del ferrocarril de Panamá ni la totalidad de la cuota reservada de aduana, se tuvo que buscar desde 1870 una totalidad de la cuota reservada de aduana, por lo que se tuvo que buscar desde 1870 una renegociación que finalmente llevó al convenio de 1873. Los sectores productivos, la actividad industrial y las artesanías. El creciente comercio internacional de la segunda mitad del siglo XIX afectó la producción artesanal de textiles que se había desarrollado desde la época colonial en diversas regiones del país. Los centrales de producción fueron Socorro en la producción de algodón, Boyacá y Nariño en la producción de lana. La apertura de Bavaria, fundada en 1889, que comenzó a producir en 1891, representó un avance tecnológico para el país. La minería. A mediados del siglo XIX se había producido una distribución geográfica a las actividades mineras en el país. Eso se debió a que la extracción de oro en la región de Cauca y Chocó se vio muy afectada por las guerras de la independencia y también a la paulatina evolución de la esclavitud, ya que cuando esta desapareció del todo, la minería de la región se redujo a una actividad ocasional de los lavadores independientes con una significación reducida en la producción nacional. La crisis de la minería, que se presentó durante la primera mitad del siglo, fue bastante duradera y el volumen de la producción del país probablemente no alcanzó a niveles de los últimos años coloniales hasta bien avanzados los años 70.
La producción agropecuaria para el mercado interno. El esfuerzo productivo del país se orientaba hacia la producción agrícola para el consumo interno. Los hábitos alimenticios del país se diferenciaban regionalmente. La población tierra fría tenía una alimentación basada en el consumo de papa, mientras que en las tierras caliente el plátano y la yuca constituían el núcleo de la alimentación. En todos los pisos térmicos el maíz era una fuente vital de calorías y proteínas.